Este, ya están viendo la presentación de, ah, órale. Gracias, Luis Alfredo. Este, eh, Vamos a cambiar de tema ya a partir de ahorita. Vamos a hablar de conjunto de instrucciones. Ya terminamos con toda la parte de más bajo nivel, la parte que tiene que ver con el hardware y demás. Y ahora, bueno, nos vamos a, eh, bueno, concretamente terminamos la parte que habla de circuitos, ¿no? Y vamos a hablar ahora de conjunto de instrucciones. Que como decía yo al principio del curso, es como la abstracción fundamental, ¿no? Hablar de la arquitectura del conjunto de instrucciones es fundamental, es la abstracción fundamental, decía yo en ese entonces, porque establece lo que el hardware debe de hacer, ¿no? Cuando uno define el conjunto de instrucciones, uno está diciendo implícitamente, esta máquina debe poder saber hacer estas cosas intrínsecamente, ¿no? Esto forma parte de su lenguaje de máquina. Estas son las cosas que la máquina va a saber hacer per se. Y entonces, por supuesto, el ingeniero de hardware tiene que tomar eso como punto de partida para saber qué hacer más abajo, ¿no? Para saber qué hacer en la electrónica, en las compuertas de circuitos digitales, etcétera, ¿no? Para saber qué hacer a ese nivel. Y por otra parte, el ingeniero que diseña el software de sistema, pues, ¿no? Los programadores que hacen el software de sistema, el sistema operativo, los compiladores, los intérpretes, todo aquello que tiene que ver con el software del sistema, lo que nos permite usar la computadora, ellos también toman eso como punto de partida, por supuesto, ¿no? La abstracción fundamental de la que parten ellos también para poder construir todo el software que necesitamos para poder operar con la computadora. Así que, en efecto, es como la abstracción fundamental, define de manera abstracta lo que la computadora debe saber hacer, y entonces eso significa que es lo que el ingeniero debe poder implementar, y en lo que se basan los demás para poder implementar lo suyo, ¿no? Los que están más arriba. Pues bueno, por eso es que resulta muy importante. ¿No? Lo primero que hay que hacer es, pues, digamos, clasificar las instrucciones de acuerdo con lo que hacen, ¿no? Bueno, hay muchas diferentes clasificaciones, en particular, pueden clasificarse de acuerdo con lo que hacen, ¿no? Eh, Hay instrucciones que manipulan datos, hay instrucciones que son aritmético-lógicas, ¿no? Hay instrucciones de flujo de control que nos permiten decidir por dónde va el programa. Instrucciones que tienen que ver con cómputo vectorial o con cómputo flotante, ¿no? Con este remedio de números reales que solemos utilizar en la computadora. Y bueno, otras, ¿no? Vamos a abundar en cada una de esas categorías un poco más. Las de manipulación de datos son instrucciones que, por supuesto, se encargan entonces de mover datos de un lugar a otro en la computadora, ¿no? Digamos, del procesador a la memoria, o al revés, de la memoria al procesador, ¿no? Ya sabemos, ¿verdad? En las computadoras actuales, bueno, las computadoras desde su origen, pues los datos están guardados en la memoria. Y entonces necesitamos ir por ellos y traerlos al procesador para poder trabajar con ellos. Y una vez que obtenemos resultados, como los resultados van a ser leídos a final de cuentas por alguien de la memoria, así que tenemos que subirlos también a ella, ¿no? Entonces, bueno, todas esas transacciones con memoria debe haber instrucciones que las hagan, ¿no? También hay en algunas arquitecturas instrucciones que manipulan datos en la memoria misma, ¿no? O sea, hacen transferencias de un lugar de la memoria a otro. Y por supuesto también conocemos las operaciones que son indispensables para poder hacer llamadas a sus rutinas o llamar a métodos en lenguajes de programación orientada a objetos que están basados en la manipulación de los datos en un stack, ¿no? En una pila. Pues bueno, esas son instrucciones de manipulación de datos, esas me refiero cuando hablo de instrucciones de manipulación de datos. Y bueno, también tenemos, por supuesto, las instrucciones aritmético-lógicas, ¿no? Que son la esencia de lo que el cómputo va a hacer. Como su nombre lo indica, por supuesto, son operaciones aritméticas, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, complemento a dos, comparaciones con o sin signo, este, hasta instrucciones que pueden ser muy complicadas, ¿no? Cálculos de raíces cuadradas o cosas por el estilo. Eh, bueno, pero esas más bien entrarían en la categoría de punto flotante. Bueno, lo vamos a dejar a un lado. Operaciones lógicas, por supuesto, también como el AND, como el OR, como el NOT, etcétera, ¿no? Que típicamente hacemos bit a bit entre dos registros o entre dos segmentos de memoria, ¿no?
Y corrimientos, ¿no? Que tomamos una cadena de bits y la recorremos hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿no? Por ejemplo. Instrucciones de flujo de control, ya decía yo, que son aquellas en las que nos permiten hacer que el programa tome decisiones y y ejecute diferentes secciones de código dependiendo de las condiciones en las que se encuentra, ¿no? Que son, pues bueno, indispensables, por supuesto, para ejecutar cualquier programa razonable. ¿Cómo se ven las instrucciones de flujo de control? ¿A qué me refiero con instrucciones de flujo de control? Cuando hablo de esas en términos de la arquitectura de conjunto de instrucciones, me refiero a estas. A la izquierda tenemos ahí un if, ¿no? Tal y como lo podríamos ver en un lenguaje de alto nivel, como por ejemplo en C, ¿no? Tenemos ahí un if i es menor que j, y por supuesto hay instrucciones que están vinculadas con si eso ocurre, haz tal cosa. Y por supuesto tenemos las instrucciones del else, opcionalmente, pero tenemos instrucciones del else en principio, ¿no? Que son las instrucciones que se ejecutan si la condición es falsa. ¿Cómo se ve eso en lenguaje de máquina? En lenguaje de máquina no existe tal cosa como un if, ¿no? Lo que habría que hacer en lenguaje de máquina es algo como esto que está aquí. Permítanme leerles lo que dice aquí. Dice, branch if greater or equal, eso significa el BGE, salta si es más grande o igual, el contenido de R1 con el de R2, y si eso es cierto, entonces salta a la instrucción else, a la instrucción que tiene una etiqueta en tu programa, en el lenguaje ensamblador, que se llama else. Es decir, esta de acá. Donde estarían, por supuesto, la traducción, el lenguaje de máquina, de las instrucciones que corresponden a la sección del else del lado izquierdo. Las instrucciones del if, por otra parte, la traducción de las instrucciones del if, que está a la izquierda, estarían, por cierto, entre estas dos, entre el branch y las del else, ¿no? Imagínense, por ejemplo, que en R1 guardamos el contenido de la variable i, en R2 guardamos el contenido de la variable j, y entonces, bueno, este branch if greater or equal, lo que significa es si R1 es, o sea, i, es mayor o igual a j, que es R2, entonces vete al else. En efecto, es una traducción de si esto no pasa, vete a las instrucciones del else. ¿Se dan cuenta? Por supuesto, si eso sí pasa, entonces no salta. Y entonces se ejecutan las instrucciones que corresponden con el if. La idea de presentarles estas secciones que vean, digamos, o hacer notar que todas las instrucciones de flujo de control que tenemos en los lenguajes de alto nivel, todas esas instrucciones que nos sirven para controlar por dónde va el programa, al final de cuentas, el lenguaje de máquinas se traducen en comparaciones y saltos, ¿no? Por cierto, aquí omití, digamos, se me olvidó poner, ¿no? Que una vez que se ejecutan las instrucciones del if, si yo no pongo nada, una vez que se ejecutan las instrucciones del if, se ejecutan las del else. Y eso no debería ocurrir, ¿verdad? Así que típicamente lo que se hace es al final, aquí, inmediatamente arriba de la instrucción etiquetada con else, lo que habría que hacer es poner un salto incondicional a algún otro lugar que está fuera de las instrucciones del else, ¿no? Para que no se ejecuten esas. Digamos que se me olvidó poner ahí que aquí debería haber un salto incondicional al final, ¿no? En efecto, los saltos se pueden clasificar en aquellos que son condicionales, es decir, que dependen de que una condición se cumpla para que se salte o no a alguna otra sección del código, y los incondicionales, los que no importan las condiciones que ocurran, si llegas a esa instrucción de salto, saltas. Te transfieres a otra instrucción del código, ¿no? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bueno, esa es una de las instrucciones de flujo de control. Traducción de un if se ve así en lenguaje de máquina. Traducción de un for se ve así en lenguaje de máquina, ¿no? Imagínense el for que está aquí a la izquierda. For i igual to 0, mientras i sea menor que 300, a lo siguiente incrementando ahí, ¿no? Y más más. Las instrucciones del loop. Y después, por supuesto, las instrucciones que están fuera del loop, ¿no? En lenguaje de máquina se vería así. En la instrucción de loop, la instrucción del for, digamos, el equivalente a la instrucción del for, está etiquetada.
tiene una etiqueta aquí que indica esta instrucción tiene un nombre y se llama loop, ¿no? Por otra parte, tenemos otra etiqueta aquí, que es esta, que está aquí, dice fuera, ¿no? Lo que dice aquí es, salta si es igual R1 con 300, si R1 y 300 son iguales, entonces salta afuera. En efecto, es una traducción de, si en la variable R1, o mejor dicho, en el registro R1 del procesador, tengo guardada la variable I, lo que estoy diciendo es, si I es igual a 300, es la condición de terminación del loop, ¿verdad? Acá. Si I es igual a 300, te vas fuera. Sales del loop, ¿no? Mientras eso no ocurra, ejecuta las instrucciones del loop y al final, aquí, saltas al regresar a evaluar la condición del loop. Ahora es claro, ¿verdad? Ahora es claro cómo funciona un for de C o un for de Java, un for de C++, ¿no? Igualito. Ahora es claro cómo funciona. ¿Por qué funciona como funciona, verdad? Porque la traducción del lenguaje de máquina que está acá a la derecha es la que determina cómo debe de funcionar, ¿no? Es ahora muy evidente. Espero, ¿no? Para ustedes. De la misma manera, pues, tenemos todas las instrucciones de flujo de control. Por ejemplo, un while, ¿no? Mientras I sea distinto de J, I sea distinto de K, hacemos lo siguiente, ¿no? Instrucciones del loop, aquí abajito. Y por supuesto están las instrucciones de fuera del loop acá, ¿no? La traducción del lenguaje de máquina sería, pues otra vez tenemos etiquetado el inicio, esta donde se evalúa la condición, tenemos esa instrucción etiquetada como loop, ¿no? Imagínense que la variable I la tenemos guardada en el registro 1, la variable J en el registro 2 y la variable K en el registro 3, ¿no? Hacemos algo como esto. Salta si es igual el registro 1 con el registro 2. Es decir, estoy evaluando la negación de esta primera condición. Si eso no es cierto, si esto no es cierto, entonces me voy fuera del loop, en efecto, ¿no? Y bueno, la línea de abajo es si son iguales R1 y R3, es decir, si I es igual a K, es decir, la negación de esta segunda condición de aquí, entonces también me voy fuera del loop. Si esas cosas no pasan, entonces continúo con las instrucciones dentro del loop, que son las instrucciones que están aquí, entre el while y la llave, ¿no? Y, bueno, por supuesto, cuando llego al final, salto fuera del loop, ¿no? Bueno, salto al inicio del loop otra vez para evaluar la condición. Y ahora cuando vemos esto, ¿qué notan ahí? De lo que ustedes recuerdan de ICC o de estructuras de datos. ¿Qué están viendo ahí? Seguramente se los mencionaron, ¿no? ¿Están muy dormidos hoy? Oiga, David, perdón que te interrumpa. Buenos Sí, días. sí, dime. Ya, se apagó el micrófono. Bueno, lo que estamos viendo aquí es... El símbolo de peso, perdón, te preguntaba Ajá, si ahí es donde es la instrucción para guardar las variables que vas utilizando en las instrucciones de flujo de control. ajá. No, el signo de pesos aquí solamente es para indicar que lo que sigue es el nombre de un registro, típicamente en el lenguaje ensamblador Ah, de ok, MIPS. Ujú. ok, gracias. Este, Bien, lo que estamos viendo aquí, ajá, repito la pregunta, sí. ¿Qué están viendo aquí que les recuerde algo, ¿no? Que les mencionaron en ICC, a propósito de las evaluaciones de expresiones lógicas? Ajá, ya él seguramente ya sabe de qué estoy hablando, pero no se acuerda del nombre. Sí, estoy hablando de, ¿se acuerdan de eso? Ajá, exacto. Luis Alfredo ya se acordó del nombre, en efecto, y Braulio está diciendo, en efecto, lo que ocurre.
Evaluación de cortocircuito, como dice Jesús también, sí, claro. En efecto. Sí, si esta ya es falsa, sí, bueno, si esta ya es falsa, ¿no? Entonces ya no sigue, ya no continúa, ¿no? Es un AND. Si alguno de los dos operandos del AND es falso, pues el AND es falso. Entonces ya no tiene sentido evaluar el que sigue, ¿no? Eso nos lo enseñan en ICC, ¿no? Como evaluación en cortocircuito. ¿Por qué ocurre la evaluación en cortocircuito? Porque está así. Porque debe de haber una secuencialidad en las instrucciones del lenguaje de máquina. Entonces tienes que poner una cláusula, bueno, una instrucción en lenguaje de máquina que evalúa la primera cláusula y una que evalúa la segunda. Y va una antes que la otra porque son secuenciales. Punto, ¿no? El short circuit es una consecuencia de la secuencialidad de las evaluaciones en las instrucciones de salto. Pues sí, ¿no? En efecto. Si cuando haces la traducción, te quedan secuencialmente evaluadas así. Si esta resulta verdadera, que por cierto es la negación de esta de aquí, entonces ya se va. Nunca pasa por esta, que es la evaluación de la segunda cláusula, ¿no? Se va. En efecto. Es claro ahora, ¿no? ¿Por qué ocurre el short circuit? Porque a la traducción en lenguaje de máquina obliga a que ocurra. Está chido, ¿no? Es una explicación interesante de por qué pasan las cosas. En síntesis, pues las instrucciones de flujo de control son las que permiten transferir el flujo de control del programa y son esencialmente saltos condicionales e incondicionales, ¿no? Sí, ¿alguien quiere decir algo? Ah, ok. Bueno, entonces, los operandos, ¿no? Las instrucciones tienen operandos, son instrucciones, ¿no? Hacen operaciones, tienen operandos. ¿Cómo se dicen los operandos? ¿Y dónde se almacenan los operandos? Hay que revisar esas cosas también, ¿no? Son importantes para definir el conjunto de instrucciones. ¿Dónde se almacenan? Pues, por ejemplo, como dice ahí, en la instrucción misma. Imagínense que esta de aquí es una instrucción de suma, por decirlo así. Es una suma del contenido del registro 3 con el contenido del registro 2 y, bueno, el 234. Esos son los tres operandos involucrados. Imagínense, digamos, que esta instrucción significa lo siguiente. Toma el contenido del registro 2, súmalo con un 234, con el número que aparece aquí clarito escrito en la instrucción. Y el resultado guárdalo en el registro 3. Bien podría significar eso esta instrucción, ¿no? Bueno, el 234 es un operando que aparece ahí explícitamente puesto en la instrucción. Otra posibilidad es que pues, los operandos, como en el caso de R2 aquí, estén guardados en un registro del procesador, en efecto, ¿no? Y también podría ocurrir que estuvieran guardados en algún lugar de la memoria. Oigan, siempre están en la memoria. Sí, ya sé, pero es que hay algunos números que, o sea, como este 234, que en efecto está en la memoria, porque la instrucción completa está en la memoria, ¿no? Y otros están en los registros del procesador y, por supuesto, en algún momento estuvieron en la memoria, ¿no? Y los traje para acá. Sí, claro. Por ejemplo, en este caso, en el caso de esta instrucción que está al final, el XOR, digamos que esto significa, toma el registro 8, ve a la dirección de memoria FD4C, ¿no? Escrito en hexadecimal. Lo que haya allí, tómalo como operando, hazle un XOR con el contenido del registro 8 y el resultado guárdalo en el registro 2, ¿no? Eso podría significar esta instrucción. Y en ese caso, por supuesto, uno de los operandos está guardado en la memoria, en la dirección que pongo aquí explícitamente, ¿no? Por eso son posibilidades entonces, ¿no? Los operandos pueden estar guardados en la instrucción, así, hard-coded, puestos en la instrucción. Pueden estar guardados en un registro o pueden estar guardados en la memoria y la instrucción los accede directamente de la memoria, ¿no? Bueno, por cierto que todo esto que puse aquí, estoy diciendo una posible interpretación de la instrucción, pero pues esas cosas deben estar reguladas, por supuesto, en un cierto formato de instrucción. Las instrucciones deben tener una cierta estructura, deben estar divididas de cierta manera en campos explícitos que dicen qué significa cada uno de esos cachitos, ¿no? En la instrucción. Las instrucciones, recuerden, a final de cuentas van a estar en la memoria, guardadas en algún lugar. Son cadenas de ceros y unos que puede significar un número o una instrucción.
Y esa interpretación depende del formato que tienen y de cómo están estructuradas, ¿no? Las instrucciones, por supuesto, deben decir qué operación van a hacer. Así que debe haber un cacho de la instrucción que dice de qué operación se trata esa instrucción, ¿no? ¿Cuál es la operación que hay que hacer con esa instrucción? A eso se le llama el código de operación. En inglés, opcode, ¿no? El opcode dice qué operación hay que hacer. Luego, por supuesto, de alguna manera deben estar especificados, no sé cómo todavía, pero deben estar especificados los operandos con los que hay que hacer esa operación. Los datos de localización del operando y cómo usarlos efectivamente para localizar el operando que yo necesito, ¿no? Nótese, por supuesto, como dice ahí, que la palabra clave es código. Las instrucciones, a final de cuentas, son números binarios puestos ahí a los onzo, digamos, en la memoria, y yo las interpreto de cierta manera porque yo supongo que codifican algo, ¿no? Las instrucciones, a final de cuentas, son códigos que me reflejan o que me indican qué operación hay que hacer. Y pues también la manera de localizar los operandos también son códigos que me dicen, si tú lees esta cosa, esto significa que el operando está guardado en tal lugar y puedes accederlo así, ¿no? Digamos que todo, al final de cuentas, se acaba siendo pues una manera de interpretar códigos, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahorita? ¿Vamos bien? Bueno, son así entonces las instrucciones siempre, ¿no? Convendría hacer una clasificación del conjunto de instrucciones. Eh, Podemos clasificarlas de acuerdo a diferentes criterios. En particular, por ejemplo, de acuerdo con el número de operandos que aparecen en la instrucción, puestos ahí, ¿no? En la instrucción. O podría ser también de acuerdo con el número de operandos que pueden estar en la memoria en esa instrucción, ¿no? Cada una de las instrucciones tiene operandos guardados en algún lugar. ¿Cuántos permites que estén guardados en la memoria? ¿Cuántos no? Eso también puede ser un criterio usado para clasificar. O también de acuerdo con el tamaño y la complejidad del conjunto de instrucciones. Hay un cierto catálogo de instrucciones que tú puedes ejecutar y pues ya revisamos en algún momento algo como eso, ¿verdad? Dijimos, hay instrucciones que tienen, bueno, hay conjuntos de instrucción muy complejos, a los que se les llama CISC, hay conjuntos de instrucción reducidos, con poquitas instrucciones, muy fáciles de interpretar, etcétera, a los que suele llamarse RISC, ¿no? De acuerdo con el tamaño y complejidad del conjunto de instrucciones, podemos hacer una clasificación también. Y por último, pues de acuerdo con la manera de especificar las operaciones y su relación con la manera en cómo se dicen los operandos, ¿no? Vamos a ser un poco más claros después en este último inciso, ¿no? Este último inciso, sí, ahorita a lo mejor no queda todo claro. Después vamos a abordar ejemplos más puntuales de lo mismo, ¿no? Decía yo que de acuerdo con el número de operandos que aparecen en la instrucción, en efecto, ¿no? Pusimos aquí unos ejemplitos. Esta instrucción de acá dice suma R2 con el 234 y el resultado guárdalo en R3. Aparecen ahí los tres operandos involucrados en la instrucción. Los dos operandos que entran a la suma y donde se guarda el resultado, ¿no? Así que están ahí los tres operandos, los tres puestos en la instrucción. A eso le vamos a llamar el número de direcciones en la instrucción. ¿No? En estricto sentido, las instrucciones necesitan tres cosas: saber cuáles son los dos operandos que se van a trabajar y dónde hay que abordar el resultado. Algunas de estas cosas pueden aparecer o no en la instrucción. Cuando aparecen tres cosas, decimos que la máquina es de tres direcciones. Vamos a decir ahorita, o vamos a interpretar ahorita la palabra dirección en un sentido más amplio, no en el sentido de dirección de memoria, sino en el sentido de una indicación de dónde encontrar un operando, ¿no? Así que puede ser tres registros del procesador, igual tengo que es una máquina de tres direcciones porque aparecen tres cosas ahí, tres operandos. Bueno, y por supuesto podemos a veces no decir todas las direcciones, ¿no? Algunas de ellas pueden ser implícitas. Pues bueno, si decimos todas, por supuesto la máquina es de tres direcciones, en el sentido amplio de dirección que acabo de especificar, ¿no? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Quedó claro por qué estoy diciendo dirección, aunque no sea realmente una dirección de memoria? ¿Tiene alguna pregunta? No, todo. Yo sí,
¿Podría Ajá. repetir ese último de a qué se refiere con instrucción cuando no es una instrucción en memoria, por favor? ¿A qué me refiero con qué, Perdón, perdón? dirección. Dirección. Ah, sí, sí. Dirección en memoria, perdón. Sí, mira, por ejemplo acá. Dice, suma el registro 2 con un 234 y el resultado guarda en el registro 3. Voy a decir que esta es una máquina de 3 direcciones. La máquina que utiliza este conjunto es una máquina de 3 direcciones. Ajá. Lo que dice César es correcto, ¿no? Vamos a decir ahorita, o vamos a interpretar ahorita la palabra dirección como un argumento de una operación, en efecto, ¿no? Este, aquí este 234 no es una dirección de memoria, es un número. El 234 ya aparece ahí en la instrucción. Este registro 2 que aparece aquí, este R2, no es una dirección de memoria, es el nombre de un registro del procesador, igual que este R3. Sin embargo, voy a decir que esta máquina es de 3 direcciones porque le digo 3 cosas cuando digo una operación. Entonces, digamos que estoy interpretando o voy a cambiar ahorita momentáneamente el significado de la palabra dirección, no para referirme a una dirección de memoria, como típicamente lo usamos, sino para decir, como dice César, un argumento de una operación, ¿no? Así queda bien. Sí, gracias. Órale. La operación not no usa 2 parámetros. ¿Dónde entra? Ah, bueno, claro, sí. Hay instrucciones que no necesitan los 3 operandos, ¿no? Está bien. En una máquina de 3 direcciones, de todas maneras, el not sigue sin tener 3, ¿no? El chiste es que las instrucciones aritmético-lógicas que utilizan a lo más 3 operandos, si tienes que poner siempre en esas los 3, es una máquina de 3 direcciones, ¿no? Ese es el chiste. En las que pues no necesita, punto, ¿no? Digamos que el not es una excepción, ¿no? Y clasificas al conjunto de instrucciones de acuerdo con el número de direcciones que tienen las otras, las que sí necesitan 3, ¿no? Oye, si sí necesitan 3, ¿por qué puedes poner menos? Ahorita vamos a ver. En efecto, ¿no? Esa es una posible pregunta. Ajá. Porque está involucrado esto, ¿no? Operandos explícitos o implícitos. Por ejemplo, suma el contenido del registro 6 con el contenido del registro 2 y el resultado almacena en el registro 3. Eso significa esta de aquí, la primera, ¿no? Eso significa. Es una máquina de 3 direcciones y están puestos los 3 operandos ahí. Todos son explícitos. ¡Pum! ¿No? Imagínense algo como esto, ¿no? Esta suma el registro 6 con el contenido de una dirección de memoria, la 2FD8, ¿no? Y el resultado guarda en el registro 3. Es una máquina de 3 direcciones también, por supuesto, y están los 3 operandos puestos explícitamente ahí. Un caso más extremo, por ejemplo, podría ser el de una instrucción como esta, donde hay 3 direcciones de memoria, las 3 direcciones son de memoria. Es por supuesto una máquina de 3 direcciones, ahí sí todas son direcciones de memoria propiamente dichas, ¿no? Y aparecen las 3 explícitas ahí. Todos los operandos son explícitos en estos ejemplos que puse aquí. Todos los operandos que necesita la instrucción se ponen explícitamente ahí. Podría no ser el caso, porque podrían ocurrir cosas como esta, miren. Esta instrucción a lo mejor significa toma el contenido del registro 2, súmalo con el del registro 6 y el resultado guárdalo en el registro 6. Hay un operando ahí que es implícito y es dónde guardas el resultado. Lo guardo en el registro que también sirve como origen de un dato y es el primero, ¿no? El registro 6. Por cierto, el conjunto de instrucciones que usamos todos los días, el de x86, ese conjunto de instrucciones es así, de 2 direcciones, ¿no? Y entonces una de ellas es explícita, es implícita. El operando destino siempre es el primero de la instrucción en x86. Aquí hay otro ejemplo y eso está más raro, ¿no? Suma con FD 350. Chale, ¿qué es eso? Bien podría significar esto. Suma el contenido de la dirección de memoria, esta que está aquí, ¿no? Con un registro especial. ¿Un registro especial cuál? Solo hay uno. Es un registro. En ese procesador solo hay un registro. Y se llama acumulador. Entonces tú vas a esta dirección de memoria, traes el operando y lo sumas con el acumulador, con el contenido del acumulador, que no tienes que poner, porque como es el único registro, no tienes que ponerlo como operando de las instrucciones, siempre está ahí, ¿no? Es un operando implícito, no tienes que decirlo, ¿no? Es el único posible. Y este es un caso más extremo.
add. ¿A quién? Voy a sumar a quién, ¿no? En este caso en particular significa suma dos operandos implícitos. Los dos son implícitos, ¿no? Están en el tope de un stack. En este tipo de instrucciones, cuando vemos este tipo de instrucciones se refiere a una máquina de stack, ¿no? Están puestos en el tope y inmediatamente abajo del tope dos operandos. Este add significa toma los dos que están hasta arriba, los sumas y el resultado adivinen dónde lo guarda. En el tope del stack, en efecto, ¿no? Así que en una máquina que utiliza un stack y lo utiliza para todo, ¿no? Una instrucción como esta es válida. Todos sus operandos son implícitos. No pone ninguno, porque todos ya sabemos quiénes son. Son el tope del stack y el que está bajito de él. Y el resultado lo va a guardar allí también, ¿no? En el tope del stack. ¿Hasta ahorita ha quedado claro todo? ¿No tienen preguntas? También podemos clasificar las instrucciones de acuerdo con cuántos de los operandos que se ponen pueden estar en la memoria. Hubo épocas en las que se valía que todos estuvieran en la memoria, por ejemplo, ¿no? Y había máquinas como las VAX, en donde uno podía poner 3 direcciones y las 3 podían ser direcciones de memoria. Eso significa, ve a la dirección 3, trae el operando, ¿no? Ve a la dirección 2, trae el operando, súmalos y el resultado lo guardas en la dirección 1. O bien, por cierto, pues la convención contraria, ¿no? Ve a la dirección 1, trae el operando, ve a la dirección 2, trae el operando y el resultado de la suma lo guardas en la dirección 3, ¿no? Por ejemplo, podría ser otra interpretación. O en esta, ¿no? Ve a la dirección 1, trae el operando, ve a la dirección 2, trae el operando, lo sumas y el resultado lo guardas en la dirección 1. O en la dirección 2, que en otra posible interpretación, ¿no? O una como esta. Suma el contenido de dirección de memoria que está aquí con el registro 3 y el resultado lo guardas en el registro 3, por ejemplo, ¿no? O, bien, en particular podría ser que prohibamos eso. No. Las instrucciones aritmético-lógicas no pueden acceder a memoria. Punto. Lo vamos a prohibir. Las únicas que pueden acceder a memoria son instrucciones pues, para traer los datos al procesador, ¿no? Instrucciones en donde, de hecho, uno va por el dato y nada más eso hacen. O instrucciones en las que uno pone el dato en la memoria y nada más eso hacen. Ok, sí, ya él sale, que ya él tiene problemas de conectividad. Sale, nos vemos. Al rato subo entonces en la clase. Entonces, ¿cuántos operandos pueden ser memoria? Puede ser todos, puede ser uno, puede ser dos, etcétera, ¿no? También podemos clasificar los conjuntos de instrucción de acuerdo con eso, con cuántos operandos fijemos que pueden estar o no en la memoria, ¿no? Fíjense, vamos a utilizar estas posibles clasificaciones que hemos elaborado, ¿no? Para poner cómo se verían las instrucciones que realizan una cierta operación en diferentes tipos de estas instrucciones, ¿no? Imagínense una operación simple, el lenguaje de alto nivel, que es C igual a A más B. Es una suma de A y B. A y B son dos operandos, están en la memoria, y C, por supuesto, es el resultado de la suma, y B también es un lugar de la memoria, son variables declaradas en un programa en C, o en Python, o en lo que quieran, ¿no? Y entonces, por supuesto, acaban siendo direcciones de memoria donde hay que tomar operandos y donde hay que guardar resultados, ¿no? En una máquina de stack, como las que mencioné hace ratito, los operandos se traen y se guardan en el stack. Así que en una máquina de stack esta operación se vería así. Ve a la dirección de memoria A, trae lo que sea, lo que hay ahí de contenido, y lo pones en el tope del stack. Ve a la dirección B de memoria, trae lo que sea que esté ahí y ponlo en el tope del stack. Luego suma. Por supuesto, la suma se interpreta como ve al stack, saca el tope y saca inmediatamente abajo de él, súmalos, ¿no? Y por último, pues el resultado lo guardas en el tope del stack, ¿no? Y por último, esta pop-C es toma el tope del stack, lo sacas y lo llevas a la dirección de memoria indicada por C, la variable C, y ahí lo guardas,
Entonces, fíjense, estas 4 instrucciones corresponden a esta instrucción del lenguaje de alto nivel, ¿no? El lenguaje de máquina se verían así, la traducción. Por cierto, las máquinas de stack existen, sí. Las máquinas o los procesadores de punto flotante de Intel típicamente han sido máquinas de stack todo el tiempo, ¿no? Hasta 2012, yo creo, que cambiaron de arquitectura. Las máquinas, las unidades de punto flotante de Intel siempre habían sido máquinas de stack, ¿no? En una máquina con un acumulador, como las arquitecturas de los procesadores de Mostec 6502, 6512, las que eran populares en las microcomputadoras de la década de los 80, ¿no? Esas eran arquitecturas de acumulador. Había un registro privilegiado que se llamaba, y por cierto el único, ¿no? Que se llamaba acumulador, que estaba en el procesador, y por supuesto era siempre era un operando implícito del ALU, ¿no? Entonces, bueno, en una máquina de acumulador, esta instrucción, la misma, se vería así. Vea la dirección de memoria indicada por la variable A. Trae lo que hay ahí y ponlo en el acumulador. Eso es load accumulator, ¿no? Luego, ve la dirección de memoria indicada por B. Trae lo que hay ahí y súmalo. ¿Súmalo con quién? Pues con el acumulador. Y el resultado lo guardas en el acumulador. Cámara. Ahora, esta instrucción última es toma el contenido del acumulador. Eso es store accumulator, ¿no? Toma el contenido del acumulador y vea la dirección de memoria indicada por la variable C y ahí guardas lo que resulte, ¿no? Es decir, esto es, por supuesto, lo mismo, ¿no? C igual a A más B, solo que visto en una máquina con acumulador. Como el primer procesador en el que yo programé era uno de estos, ¿no? Era una máquina de acumulador. La primera vez que programé en ensamblador. Era una máquina en la que un operando puede ser memoria, puede ser dirección de memoria, y el otro necesariamente registro. Una máquina de 2 direcciones, regmem, se vería así. Mueve a R1 el contenido de la localidad de memoria indicada por A. Suma el registro R1 con el contenido de la localidad de memoria indicada por B. Y el resultado lo guardas en R1. Y luego toma el contenido de R1 y transfiérelo a la memoria a la variable C, ¿no? Eso es, por supuesto, hace lo mismo, la misma instrucción, solo que ahora visto en una máquina regmem. Los procesadores de Intel, el 8088, 8086, 286, 386, etcétera, ¿no? Son máquinas regmem. Las instrucciones x86 se ven así, en efecto, ¿no? Uno de los operandos puede ser memoria, el otro siempre tiene que ser un registro. Siempre el primer operando es donde se guarda el resultado, ¿no? Es el destino. El otro es el origen nada más. Y bueno, así se ven, digamos, las instrucciones, ¿no? Era una máquina donde las dos direcciones, de una máquina de 2 direcciones, donde las dos pueden ser direcciones de memoria, se vería así. Mueve a la variable C el contenido de la localidad de memoria A. Luego suma el contenido de C con el contenido de la variable B, ¿no? Y el resultado lo guardas en C. Y entonces con estas 2 instrucciones terminamos de ejecutar esto, ¿no? Nada más 2. Si permitimos que las dos sean, los dos operandos sean direcciones de memoria, y el primero de ellos es el destino, ¿no? En una máquina donde está prohibido que cualquier instrucción acceda a memoria, salvo si es una instrucción explícita de carga de memoria o de guardarla en la memoria, ¿no? Una máquina de load store. En una máquina así esta instrucción se vería así. Carga en el registro 1 la variable de memoria asociada con A, ¿no? Luego carga en el registro 2 el contenido de la variable asociada con B. Luego haz la suma, guardando en R3 el resultado de sumar R1 con R2. Eso hace la operación, ¿no? Y luego, ya que está guardado el resultado en R3, toma el contenido de R3 y guárdalo en la variable de memoria indicada por C, ¿no? Estas instrucciones, digamos, corresponden otra vez a la misma suma. Pero la longitud es mayor, ¿no? La longitud del programa asociado es mayor. ¿Cuál creen ustedes que sea mejor alternativa?
Y bueno, claro, a la luz de lo que ya sabemos, de lo que ya hemos visto en el curso. Pues se nota más rápida la de memoria a memoria. Ajá. Se nota Y más la de rápido porque es registro más no. breve, ¿no? El programa. De hecho. Sí, porque la de Load Store es muy tardada porque hay que andar accediendo a la memoria cada rato. Sí. Y la de memoria a memoria es como, pues agarro lo que necesito, le hago lo que necesito y lo dejo donde lo necesito. Punto. Ajá. Depende del hardware, dice César. Menos instrucciones no necesariamente implica mayor velocidad, en efecto, ¿no? A mí me gustó la 4, dice Braulio. Sí, la 4 es la más breve, ¿no? Por eso nos gusta. Tiende a ser más sucinto lo que uno tiene que decir. De hecho, por supuesto, había máquinas, ¿no? Como algunas versiones de VAX, que siempre eran como el extremo, digamos, de lo explícito, esas máquinas donde uno podía decir add C, A, B, punto, ¿no? Las tres direcciones de memoria, me vale gorro, ¿no? Y ahí está. Una sola instrucción que corresponde a una instrucción de lenguaje de alto nivel. De acuerdo con lo que vimos, ¿en qué circunstancias eso es bueno? ¿Se acuerdan de la ecuación de desempeño de un sistema de cómputo? Hablamos un poco de eso y de la historia alrededor de los dispositivos de cómputo. ¿Se acuerdan? Pues que era conveniente cuando teníamos poca disponibilidad de memoria, ¿no? Bueno, cuando nos salía muy cara. Ajá. Entonces, pues para no ocupar la memoria, pues metemos todo en una línea de código y ya. Ándale, sí, Braulio ya se dio cuenta de que no, era al revés, ¿no, Braulio? Cuando realmente la memoria era muy lenta, muy cara, y le tenías que poner poquita, necesitabas usarla lo menos posible, entonces necesitabas que el programa fuera lo más corto posible, ¿te acuerdas? Porque la ecuación de desempeño dice que un factor importante en el desempeño es el instruction count, ¿no? El contador de instrucciones, el número de instrucciones totales en el programa. Y lo que querías hacer, atendiendo a esa ecuación de desempeño y con la circunstancia de que las memorias eran caras y lentas, lo que querías hacer era usarla menos posible. Y entonces necesitabas un programa corto, porque un programa corto es un programa bueno, ¿no? Porque hace que el desempeño de la computadora suba, ¿no? Entonces, por supuesto, pues orientas el procesador a que el conjunto de instrucciones te dé tanto que puedas hacer programas tan cortitos como ese. Entonces, permites cosas como esa, permites cosas como que todos los operandos están en memoria, pues, pone los tres, ¿no? Y puedes acceder a memoria cuando quieras y todos los operandos pueden estar en la memoria, entonces que en una sola instrucción del lenguaje de máquina pones una instrucción del lenguaje de alto nivel como esta suma de aquí, ¿no? Punto. Pero también decíamos en ese contexto que hacer cosas como esa tiene un impacto en el procesador, ¿no? Fíjense, en un contexto como ese, yo podría pensar entonces, por supuesto, que hay esas máquinas, a pesar de tener accesible la memoria en cualquiera de sus operandos, por supuesto tienen registros. Y entonces, puedo yo preguntarles, oye, ¿cuánto cuesta hacer un add? O sea, ¿cuántos ciclos de reloj cuesta un add? Pues no sé, ¿cuál add? Mira, hay un add que puede recibir 3 operandos, los 3 en memoria. Hay otra versión del add en la que 2 operandos son memoria y uno es un registro. Hay otra versión del add en la que tienes 2 operandos en registro y uno en memoria. Y hay otra versión del add en donde los 3 son registros. Y hay otra versión del add donde 2 son registros y uno es inmediato, está puesto ahí el operando en la instrucción. Y hay otra versión del add en donde, no, ya, así déjalo ya, ¿no? ¿Cuánto cuesta un add? No sé. Es terrible, ¿no? Depende de qué tipo de add sea y de dónde estén sus operandos. Si tienes algo determinista ahí, pues no. ¿Qué va a venir en el programa? No sé. Está terrible, ¿no? En cambio, en una máquina load store, todo es fijo, ¿no? Cualquier instrucción del lenguaje de máquina como esta, aritmético lógica, ya sabes cuánto se va a tardar. Siempre tiene que acceder a un registro, luego acceder a otro registro y guardar el resultado en un tercer registro, punto. Y todas las instrucciones aritmético lógicas hacen lo mismo. Todas se tardan, no sé, 5 ciclos de reloj, punto, ¿no? Y además hay otras instrucciones como el load y el store
que pues tienen su propia nomenclatura, su propio timing, ¿no? Se tardan su propio tiempo, digamos. Pero de ahí en fuera, todas las demás se tardan lo mismo. Todo es más estricto, más flat, ¿no? Por supuesto, cuando empezaron a diseñar computadoras RISC, Loadstor fue la alternativa, ¿no? Como dice César, no necesariamente un programa corto es un programa rápido, ¿no? En cambio, en una máquina RISC, pues sí, hacemos programas más largos, de modo, ¿no? Pero son bastante más rápidas que las máquinas CISC, con conjuntos complejos de instrucciones y todos los operandos en memoria y cosas por el estilo, ¿no? Bueno, de eso estamos hablando, ¿no? De qué criterio usamos para clasificar, para determinar cuál es la mejor instrucción, ¿no? Bien, otra cosa de la que hay que hablar, pero yo creo que más bien para la próxima clase es de los operandos que utilizan las instrucciones, del tipo y el tamaño de los operandos que utilizan las instrucciones, ¿no? Por supuesto, también vamos a tener que fijarnos en eso. ¿Por qué? Porque, por supuesto, dependiendo de lo que más se requiera, hay que darle soporte a tal o cual cosa en el hardware, ¿no? Es decir, atendiendo la ley de Amdahl, uno pensaría, pues, ¿cuáles son el tamaño de los operandos más comunes en un programa? No sé, hoy día 64 bits, ¿no? Antes 32 bits. Así que ¿a quién le vas a dar soporte en el hardware cuando accedas a memoria o cuando trabajes en el procesador con el ALU, ¿no? ¿De qué tamaño van a ser tus operandos? De ese, del más frecuente, del que más se usa, ¿no? Porque la ley de Amdahl dice que hay que darle soporte a lo más frecuente, ¿no? Bien, ¿tienen alguna pregunta o duda hasta ahora? Cámara. Entonces nos vemos el miércoles. Y ya. Voy a dejar de compartir Nos vemos, gracias. y voy a dejar de grabar.